Saludos estudiantes. En la anterior actividad orientadora se trató el tema Principios generales de tratamiento y homeostasia, proceso fisiológico coordinado que mantiene la mayoría de los estados permanentes del organismo. En esta intervienen todos los órganos y sistemas de nuestra economía para el mantenimiento de la vida. Para el médico integral comunitario resulta imprescindible conocer las modificaciones que experimenta el cuerpo humano ante una intervención quirúrgica para poder realizar las adecuadas indicaciones médicas. En el desarrollo de la tercera actividad orientadora de nuestra asignatura, trataremos el tema de shock, síndrome que se presenta con frecuencia en el paciente quirúrgico, en su modalidad hipovolémica, generalmente secundario a politraumatismo, al síndrome de abdomen agudo quirúrgico o a quemaduras. Al finalizar el estudio de estos contenidos, serán capaces de describir las características del shock a partir del concepto, su clasificación, atendiendo a la etiología, utilizando la bibliografía básica y complementaria en situaciones reales o simuladas. Explicar la etiopatogenia y fisiopatología del síndrome de shock hipovolémico, teniendo en cuenta las causas que lo originan, así como los mecanismos involucrados en la producción de la sintomatología que lo acompaña. Establecer el diagnóstico del shock hipovolémico a partir de la sintomatología y los exámenes complementarios, así como explicar las bases del tratamiento. El shock se define como la consecuencia de un grave trastorno del metabolismo celular, especialmente en órganos vitales, que está provocado por fallo en el sistema circulatorio para mantener una adecuada perfusión celular, conllevando un inadecuado transporte de oxígeno y otros nutrientes a los tejidos. Incapacidad de estas células para metabolizarlo en presencia de una perfusión adecuada, o ambas causas a la vez. El shock se clasifica en cardiogénico, obstructivo extracardíaco, hipovolémico y distributivo. Durante nuestra actividad orientadora trataremos el shock hipovolémico. El shock hipovolémico tiene dos fases, que son las siguientes: una fase inicial o de compensación y otra tardía o de descompensación. La primera fase posee tres eventos. Primero, llenado transcapilar. Comienza la hemorragia. El líquido intersticial pasa hacia los capilares, proceso que continúa por 36 a 40 horas y puede alcanzar el volumen de 1 litro. La salida de líquido desde el espacio intersticial deja un déficit de volumen en el mismo. Segundo, como consecuencia de esta pérdida de volumen, se activa el sistema renina-angiotensina. Y por último, el tercer evento, donde horas después de la hemorragia, la médula ósea comienza a producir eritrocitos, pero el reemplazo de los eritrocitos perdidos es un proceso lento. Se producen solamente de 15 a 50 mililitros de glóbulos rojos diarios y el reemplazo completo puede durar hasta 2 meses. En la fase tardía o de descompensación existe un deterioro metabólico, hipoxia e isquemia de algunos territorios, con la aparición de los mediadores del shock. Existe un círculo vicioso que conduce al estado de shock, dado por
hipotensión a consecuencia de disminución brusca de la volemia, lo que desencadena una estimulación simpática por liberación de catecolaminas, provocando vasoconstricción con aumento de la resistencia periférica total. Esto conduce a la reducción del flujo sanguíneo tisular, a la hipoxia ística, disminución del retorno venoso, disminución del volumen de expulsión cardíaco y, en consecuencia, hipotensión arterial. Deben profundizar este contenido utilizando las orientaciones que se encuentran en el CD de la asignatura. De acuerdo con la calidad del líquido perdido, el shock hipovolémico puede ser hemorrágico, por pérdida de sangre total, como ocurre en los politraumatismos; plasmático, donde predomina la pérdida de plasma, como en las quemaduras extensas; secundario a grandes pérdidas de agua y electrolitos, como ocurre en la deshidratación; el que acompaña a la oclusión intestinal, con grandes pérdidas intraluminales de líquidos; el de la peritonitis aguda, en la que se combinan la hipovolemia efectiva y una sepsis; y el de la pancreatitis aguda grave, en la que se conjugan plasmorragia, hemorragia y factores tóxicos vasoactivos. La semiología clínica de un paciente en estado de shock hipovolémico es expresión de las alteraciones hemodinámicas y metabólicas ya explicadas. Entre ellos se encuentran hipotensión, taquicardia, oliguria, piel fría y pálida. Como signos de una intensa reacción adrenérgica, puede existir sensación de sed y un estado de conciencia conservada inicialmente. En la fase tardía pueden aparecer apatía, confusión o incluso coma. La pérdida de conciencia puede observarse en los estadios terminales del shock hipovolémico. El shock se caracteriza por piel fría, sudorosa y pálida. Esto se debe a la disminución de los fluidos a través de la piel, o sea, hipoperfusión periférica. El gradiente de temperatura entre el centro del cuerpo y la periferia es de 4 a 6 grados centígrados. En el shock hay diferencia de 10 grados. Fatiga y somnolencia. Disminución de la tensión arterial. Taquisfigmia o taquicardia. Aparece para conservar un adecuado volumen minuto en el corazón cuando la circulación que existe es deficiente. Hipoperfusión a nivel del sistema nervioso central, como son ansiedad, desorientación, confusión, letargo, agitación o coma. Otro de los signos es la oliguria, a consecuencia del aumento de la resistencia vascular en los riñones con retención de sodio y de agua. El mecanismo de producción de estos síntomas y signos deben profundizarlo siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Los exámenes que contribuyen al diagnóstico del shock hipovolémico son el hemograma, con cifras bajas de hemoglobina y hematocrito, pudiendo estar normales en los cuadros de deshidratación por vómitos, diarreas o quemaduras. En estos casos, en ocasiones, pueden encontrarse cifras elevadas de hematocrito. La presión venosa central está disminuida hasta valores menores de 8 centímetros de agua. La presión en cuña de la arteria pulmonar, cuya cifra normal
de 5 más menos 2 centímetros de agua está disminuida porque hay una reducción del volumen sanguíneo pulmonar. El lactato en sangre arterial se encuentra aumentado. En la gasometría arterial se observa la presión parcial de oxígeno disminuida, la presión parcial de CO2 elevada y el pH se encontrará disminuido. Los estudios imagenológicos de tórax y abdomen son útiles para el diagnóstico de shock hipovolémico, sobre todo el hemorrágico, ya que son las cavidades en que más frecuentemente se encuentran sus causas. Entre las medidas terapéuticas para prevenir el shock hipovolémico tenemos: mantener un adecuado seguimiento del equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico en todo paciente que por su cuadro clínico lo requiera. Reposición de la volemia con soluciones electrolíticas, coloides, sangre y plasma, entre otros, en los pacientes que presenten estas pérdidas, vómitos, diarreas, sangramientos, quemaduras, entre otros, además de tratar el factor causal de las mismas. Un control hemodinámico estricto, evitando variaciones marcadas en todo caso grave y siguiendo los mismos con un adecuado monitoreo. Prevenir la hipoxia. Evitar cambios bruscos de temperatura, en particular la hipotermia. Tratar profilácticamente las infecciones empleando en todos los casos que así lo requieran los adecuados medios de asepsia y antisexia, así como antibioticoterapia profiláctica de ser necesario. Realizar un adecuado interrogatorio en todos los pacientes que examinemos para precisar sus antecedentes. Realizar las investigaciones necesarias en todos los casos que van a ser tratados quirúrgicamente. Efectuar las intervenciones quirúrgicas previo control de la normalidad de los diferentes aparatos y sistemas. Seleccionar la técnica anestésica más adecuada para el estado del paciente. Evitar el dolor. En todo paciente que es llevado al salón de operaciones, un adecuado seguimiento trans y postoperatorio inmediato. Exacerbar todas estas medidas en pacientes graves, desnutridos, edades extremas y en aquellos con elevado riesgo quirúrgico. Existen principios generales para el tratamiento de un paciente con síndrome de shock. Una vez diagnosticado el estado de shock y siempre que sea posible, estos casos deben ser tratados en una unidad de cuidados intensivos, donde se llevará a cabo monitoreo electrocardiográfico continuo para detectar los trastornos del ritmo, canulación arterial periférica para medir presión de manera permanente, oximetría de pulso para detectar fluctuaciones de la oxigenación arterial, determinación seriada de las presiones de llenado de ambos ventrículos y gasto cardíaco, determinación frecuente de gases en sangre arterial, electrolitos séricos, hemograma completo, ácido láctico y parámetros de la coagulación. Otros principios generales del tratamiento incluyen determinación del grupo sanguíneo y factor RH, medición de los niveles séricos de calcio, fósforo y magnesio,
porque la disminución sustancial de estos iones puede estar asociada con la depresión de los músculos miocárdico y respiratorio. Es necesario mantener el control estricto de la diuresis en estos casos, así como llevar una adecuada hoja de balance hidromineral. Existen diversas guías para el manejo del shock. En general, la clave del tratamiento de este síndrome es mantener la presión arterial media y asegurar una adecuada perfusión y transporte de oxígeno y otros nutrientes a los órganos vitales. La hipoperfusión tisular y el metabolismo anaeróbico pueden conducir a la producción y liberación de ácido láctico a la sangre, por lo que la reducción de los niveles elevados de lactato sérico es un buen indicador de un adecuado tratamiento. Además, el objetivo terapéutico se dirige a proteger riñón, hígado, pulmón, sistema nervioso central, entre otros. Eliminar el foco de sepsis si existiese y revertir el efecto tóxico de los mediadores del shock. En la imagen que están observando se resumen las anormalidades producidas en el shock, las acciones necesarias y el objetivo terapéutico. El tratamiento farmacológico del shock hipovolémico incluye la reanimación con líquidos, medida terapéutica fundamental y urgente para la reposición de la volemia, asociada a otras acciones que tratan de controlar las consecuencias más lesivas del estado de hipoperfusión. Solución salina es la ideal para el tratamiento inicial del paciente en shock hipovolémico. Logra el relleno vascular de forma rápida. Ringer lactato, ideal para el aporte por su composición semejante al plasma, una vez que aseguremos la función renal. Soluciones coloideas, almidones, dextranes, albúmina, entre otros. Excelentes expansores plasmáticos, pues con menos volumen de infusión logran atraer líquido desde el espacio extravascular. Sangre, una vez que se conoce el grupo sanguíneo y factor RH, se prefiere infusión de glóbulos frescos. La velocidad de infusión de los líquidos estará en dependencia de la demanda del paciente, con el objetivo de mantener la tensión arterial diastólica entre 60 y 70 milímetros de mercurio. Se deben tomar las medidas para cada causa específica. En caso de hemorragia, yugular la misma y valorar la necesidad de intervención quirúrgica urgente una vez precisado el sitio del sangramiento. En los casos de deshidratación, corregir esta y el desequilibrio electrolítico. En grandes quemaduras, realizar la reposición de líquidos según los cálculos establecidos para este tipo de lesión. Conjuntamente con la infusión de fluidos, se realizarán acciones terapéuticas coadyuvantes, tales como el uso de vasopresores. No reemplaza a la resucitación con líquidos. Se utilizan solamente cuando existen complicaciones que requieran el uso de estos. Por ejemplo, cuando existe combinación de shock hipovolémico y cardiogénico.
Se sugiere la posición de Trendelenburg, excepto si existe lesión de tórax o abdomen. Dicha posición favorece la autotransfusión de sangre desde la periferia. Uso de pantalones antichoque en el lugar de rescate. Se deben utilizar presiones moderadas y solo insuflar el almohadón abdominal si no existe lesión abdominal o torácica. Esta medida solo debe ser temporal, pues de uso inadecuado se han reportado síndromes compartimentales en miembros no lesionados. El apoyo pulmonar a través de máscaras faciales, nunca por sonda nasal. Si el paciente lo requiere, se administrará por vía endotraqueal. Se aconseja su uso inicial hasta tanto se identifique que las concentraciones tisulares de oxígeno son adecuadas. Los antibióticos se utilizan de forma sistémica, pues la causa que origina este tipo de shock así lo demanda. Deben utilizarse antibióticos de amplio espectro. Siempre administrar analgésicos. Se recomienda el uso de estos por vía endovenosa, sobre todo durante el traslado y la instrumentación inicial. Los esteroides fueron utilizados en un tiempo en que se creyó que el shock agotaba los corticosteroides. Estudios subsiguientes comprobaron que en este tipo de shock existe una estimulación al máximo de la producción de estos. Por tanto, no se deben utilizar, solo si lo demanda el paciente. Finalmente, la vigilancia continua de la eficacia circulatoria a la cabecera del paciente incluye la valoración de la frecuencia cardíaca por debajo de 100 latidos por minuto, la presión arterial diastólica por encima de 60 milímetros de mercurio, la diuresis entre 25 a 30 mililitros por hora y el riego sanguíneo periférico con adecuado relleno capilar, no gradiente térmico y hemogasometría capilar donde se muestre presión parcial de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio, presión parcial de oxígeno superior a 80 milímetros de mercurio. El restablecimiento de la función cerebral y la diuresis apropiadas indican que la reanimación es adecuada. Deben profundizar en su estudio independiente el tratamiento del shock hipovolémico, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Las complicaciones que pueden surgir en el shock están relacionadas con la evolución del mismo y su repercusión en los distintos órganos y sistemas. Entre estas podemos encontrar pulmón de shock, isquemia miocárdica, insuficiencia hepática, insuficiencia renal aguda, insuficiencia suprarrenal, úlcera de estrés, enterocolitis necrotizante, síndrome de coagulación intravascular diseminada, daño neurológico y fallo multiórgano. La evolución y pronóstico del shock hipovolémico dependen de el factor etiológico del shock, la edad del paciente, los antecedentes patológicos personales, el diagnóstico precoz, el tratamiento inmediato adecuado y las alteraciones creadas por el mismo en los distintos órganos y sistemas.
Existen causas o condiciones que pueden hacer el shock hipovolémico irreversible. Entre estas tenemos el pulmón de shock, la insuficiencia renal aguda, la lactacidemia mayor de 4.4 milimol por litro, la coagulación intravascular difusa con fibrinolisis y hemorragias evidentes y el fallo multiórgano. Podemos plantear que los resultados de la evolución y pronóstico de este síndrome dependen de su diagnóstico precoz, de un adecuado tratamiento y de un eficaz seguimiento. El factor etiológico más frecuente del shock hipovolémico en época de contingencia es la hemorragia. La conducta a seguir está en dependencia del lugar donde se encuentra el paciente. Restringir el sangramiento con los métodos disponibles: compresión, vendaje, torniquetes y empaquetamientos, entre otros. Posición horizontal, vía aérea permeable, extensión del cuello no forzada, inmovilización con los métodos disponibles en caso de tratarse de fracturas de las extremidades, analgesia a cargo del personal de rescate, evacuación a cargo del personal de rescate. En el puesto médico del lugar de contingencia se realizarán las siguientes acciones: cateterizar venas periféricas usando trócares cortos y gruesos, curación y hemostasia de la herida si no es penetrante en cavidades celómicas, reposición de volumen, preferentemente el uso de cristaloides, permeabilidad de las vías aéreas conjuntamente con el control cervical, antibióticos como profilaxis de la sepsis, analgesia sobre todo para asegurar el siguiente traslado, evacuación a un centro hospitalario. Una vez recibido el paciente en el hospital, se deben realizar los exámenes complementarios necesarios para apoyar el diagnóstico y tratamiento, como son grupo sanguíneo, hemograma, coagulograma, hemogasometría arterial y estudios imagenológicos, entre otros. Se debe mantener además monitoreo de signos vitales y medida de la presión venosa central o presión en cuña de arteria pulmonar. En caso de requerirlo, se realizará la exploración quirúrgica, así como la evacuación a otro nivel de asistencia médica. En caso de necesitar traslado hacia otro nivel de asistencia médica u hospital especializado, las medidas a realizar serán: valorar posibles alteraciones de la coagulación, apoyo hemodinámico si es necesario, tratamiento de la anuria, tratamiento de la sepsis y realizar estudios radiográficos u otros más especializados si son necesarios. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que el shock es un grave trastorno del metabolismo celular provocado por fallo del sistema circulatorio o incapacidad celular para metabolizar el oxígeno y nutrientes en presencia de perfusión adecuada o ambas. El síndrome de shock se clasifica atendiendo a su etiología en cardiogénico, obstructivo, extracardíaco,
hipovolémico y distributivo. La etiopatogenia y fisiopatología del shock hipovolémico está en dependencia de la causa que lo origina, siendo las más frecuentes las pérdidas de sangre, plasma o agua y electrolitos. El diagnóstico del shock hipovolémico se realiza teniendo en cuenta la etiología, las manifestaciones clínicas y los exámenes complementarios indicados para cada caso. El tratamiento inicial del shock hipovolémico está dirigido a la reposición de volumen en dependencia de la causa que lo originó y a evitar las complicaciones. El síndrome de shock se acompaña de trastornos del equilibrio hidromineral y ácido básico. Estos contenidos serán profundizados en la próxima actividad orientadora.